El económico. Así es, en las últimas horas se han centrado ya porque estos no descansan. Ahí traen ya una agenda preparada desde hace buen tiempo y ahora Pero toca... tampoco, Mauricio, tampoco nosotros descansamos. Bueno, ya sé, estamos... pero cuando menos el fin de semana así se enloquecen. Entre semana sacan mentiras, pero no tantas. Y bueno, todo inicia con esta cifra que presenta el INEGI el día de ayer, creo que fue el día de ayer que la presentó, El día de ayer. Una caída de la economía de 0.1%. No, de 0.1%. Bueno, 0.1, bueno, Sí. ya es que yo me salto el 0, pero ahí está, el 0.1% en 2019. Pero lo importante es esto, Mauricio. El peor dato en una década. Ya estás, es el apocalipsis, Nacho. ¿No? Yo ya hice mis maletas en la mañana. Sí, ya ahorita el dólar va rumbo a los 30 pesos por dólar. Si no se han dado cuenta. El Venezuela del Norte, Obrador va a crecerse ya el bigote, lo que tú quieras. Ya se acabó toda la comida de los almacenes, Mauricio, ¿no? Ya no hay agua potable, ya no hay autos, ya no hay gasolina. Estamos en un futuro distópico, dirían, Entonces empiezan a vendernos el apocalipsis, se los dije. Ay, bien, ya veníamos hablando de la gran catástrofe económica y ¿qué creen? Caímos 0.1%. Incluso hoy, pues vamos es de las columnas más famosas de los derechairos, no entre la gente, pero sí el vocero más consolidado, que es Carlos Loret de Mola, que hoy saca incluso también el tema, hablando de que pues el presidente ya fracasó. O sea, ya se habla de que México se hundió, cayó en un agujero, no tiene salida, y lo peor de todo es que faltan 4 o 5 años. ¿Qué vamos a hacer? Gracias a los visionarios de la derecha, dicen, nos enteramos a tiempo. Sí, la verdad es que finalmente este profeta de la 4T, Loretito, y también Jorgito Ramos, y no, ya valió, ¿no? Y aparte felices, destaparon la champaña, Mauricio, y se fueron a celebrar. Sí, porque sí, ya sí, ven, sí. tuvimos razón, México entró en recesión. ¡Wow! Felicidades a nosotros, ¿no? Y todos estaban así, felices y contentos. Bueno, y el argumento pues es justamente ¿no? Que a diferencia de años anteriores, el crecimiento en México no es positivo, mientras que en el resto del mundo incluso sacaron una tabla bastante manipulada, porque agarraron los países que más crecieron. Pues obviamente México lo dejaron hasta el fondo y que pues obviamente es un resultado de la política económica del presidente. Incluso hay algunos analistas, muchos analistas, porque en estas últimas horas ya todos se convirtieron en economistas. Bienvenidos al gremio. Entonces, pues dicen que también es por culpa de los programas sociales, las decisiones del presidente, lo del aeropuerto, que Dios no dejan el aeropuerto. Es que el aeropuerto que se canceló sigue causando estragos. La reactivación de Pemex. La reactivación de Pemex. Vaya, todas las decisiones del gobierno, dicen, todas son pues malas. La causa de todo esto. Que todo lo que ha hecho el presidente, todo está equivocado. Ellos tienen la razón y el INEGI ya se las dio. Y estamos en una profunda recesión, crisis, ¿no? Estamos ya sí, ese viviendo es el argumento. Todos en la calle. Ese es el argumento central, que evidentemente no tenemos futuro porque el presidente no va a cambiar la línea, ya dijo que no va a dejar los programas sociales. Incluso esto lo están usando y lo van a usar, bueno, ya lo empezaron a usar para pues justificar de que no se suban a nivel constitucional, porque ya ves que está la iniciativa en San Lázaro, ya la oposición dijo, no, a ver, ya vamos a revisarla, ¿no? Entonces van a usar este argumento para decir, es que si seguimos vamos a seguir en crisis económica, y entonces también este argumento pues lo empiezan a manejar, pues igual con un interés político, ¿no? Y bueno, solo que el día de ayer nadie lo esperó, yo no lo esperé, y menos ellos. Salió un gran economista que no es fifí, pero tampoco es chairo, honestamente, es verdadero independiente, Jonathan Heath, el actual subgobernador del Banco de México, o sea, economista y además con cargo en el Banco de México, que es una institución neoliberal, pero bueno, y sale a desmentir o a decir la realidad como creo que todo el mundo la tenemos claro. Que sí, no estamos en una bonanza, es claro, pero tampoco estamos en una crisis, pero habla de manera muy técnica y vale la pena leer su serie de tweets que sencillamente tiró por la borda este discurso del apocalipsis. Y empieza así Jonathan Heath el día de ayer. A pesar de haber experimentado 4 trimestres consecutivos de crecimiento negativo, o sea, que está cayendo el PIB, no podemos afirmar la existencia de una recesión. Abro hilo y dice,
Una recesión tiene 3 características esenciales: duración, difusión y profundidad. Con 4 trimestres al hilo se confirma la duración, porque mínimo son 2 trimestres. Sin embargo, las cuatro tasas son de apenas menos 0.1% cada uno, o sea, la bajada, lo cual no califica para el criterio de profundidad, ¿no? Es importante señalarlo. O sea que, pues menos 0.1%, pues es nada. Incluso una tasa de menos 0.1% no es estadísticamente diferente a cero, como una tasa de 0.1% positivo es todo cercano a cero, es muy pequeño, ¿no? Sí. Y como esto es una estimación, finalmente lo del PIB no es una cuestión certera, podemos decir que está como en cero. Ahora, tampoco dice se cumple el criterio de difusión, es decir, que la caída sea generalizada, ya que mientras sí hay sectores con caídas como construcción, todavía hay muchos sectores con crecimiento positivo como manufactura y comercio. Y yo diría también las actividades agroindustriales. El sector primario también tuvo un crecimiento muy importante en 2019, en particular por ese tema de Sembrando Vida. Así que finalmente desmontan esta serie de tweets muy rápidamente todo este discurso del apocalipsis. Y repito, no es un chairo, es un economista, pero que lo hace de manera muy técnica aparte, muy técnica. Muy centrada. Lo que pues se presenta es esto, ¿no? Una visión ya no tendenciosa de este tema económico. Y fíjate que en estas últimas 2 semanas se ha dado pues una serie de debates entre los que sí mantienen esta línea política, porque hay una línea política que fue la que estuvo apoyando el gasolinazo de Enrique Peña Nieto y anteriormente también la propia política de Calderón, como pues elevando la tasa de interés. Nosotros tenemos la tasa de interés más alta del mundo sin ser un país en crisis. Digo, había una más, pero era un país que tenía una inflación de 500%, etcétera. México no tenía esos problemas y aún así teníamos una super tasa. Tenemos una super tasa de interés. Entonces, para que no abrieran la boca, ¿sabes lo que hicieron, Nacho, en el Banco de México? Ordenaron a todos los subgobernadores o prohibieron, ya en términos estatutarios, legales, no sé cómo se maneja el documento, poder dar sus opiniones sobre lo que decida el Banco de México, porque también el día de hoy se dio una nueva decisión que es sobre recortes del crecimiento para este 2020. Estaba alrededor de 1.8 y 0.8%, lo bajaron a 1.5 y el 0.5%, o sea, ese es el rango, bajó 0.3 puntos porcentuales. Eso es lo que se revela el día de hoy, pero ahora los subgobernadores no pueden opinar sobre esto, porque ya les callaron la boca con la mayoría que tienen ahí. Les ha valido. Bueno, Jonathan Heath finalmente dijo... Pero él habla de temas del INEGI, o sea, él no habla... No pueden opinar de las decisiones del Banco de México, que son tasas de interés y estas proyecciones de crecimiento económico. Bueno, también ¿qué pasó? Fíjense también, hubo otra noticia que también hay que tomarla, la noticia con mucho cuidado. Por ejemplo, esto es lo que también vimos en la semana pasada. Inflación de enero, la más alta del gasolinazo. Que realmente la inflación en este mes, Mauricio, fue terrible. Altísima, nunca había sido, creo que lo pusieron como en los últimos 5 años. Sí, así, o sea, todo el mundo me dice, no, Mauricio, ya la inflación se disparó. Ya volvió a valer queso esta vez. Ya, no, es que aparte fueron los impuestos, Mauricio, el gasolinazo, el IEPS, los cigarros, a la cerveza, todo ya valió. Ahora sí, Mauricio, yo no sé dónde estaban de ese pesito, pues ya no cuesta $1, el peso ya no cuesta peso, ya cuesta 50 centavos. Así empezaron, joder. Y salió, ojo, otro subgobernador del Banco de México, este sí más ligado a la 4T, Gerardo Esquivel, también por cierto ligado a Ursúa, pero bueno, que empezó a... Lo acomodó en su justa dimensión. Para que vean que entre todo ya poco a poco también estas instituciones autónomas como que tienen gente más centrada y no solo fanatizada. Gerardo Esquivel, ¿qué dice? Hablando de la inflación. Algunas personas me han preguntado mi opinión sobre la inflación de la primera quincena de febrero. A continuación, algunos breves comentarios. Dice, la inflación de los primeros 2 meses de 2020 será ligeramente más alta como resultado de una baja base de comparación de los mismos meses de 2019. Esto por la reducción del IVA en la zona libre de la frontera norte el año pasado.
Lo anterior implica que la inflación de enero de 2019 haya sido de solo 0.009%, y lo mismo sucederá en febrero. O sea, el año pasado la inflación fue de negativo, menos 0.03%. Eso no lo presumieron los medios, ¿No? ¿eh? Este comportamiento atípico en enero y febrero de 2019 explica la reciente alza en la inflación anual. O sea, lo que estamos viendo ahorita, esta nota, no tiene nada que ver con lo que está pasando en los precios, ¿no? Actualmente, sino lo que pasó hace un año. Esta nota, esta. No tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, regresamos. Dice de todos modos que conforme pasen los meses, en particular en marzo y en abril, se va a reflejar la verdadera tasa de inflación, que, señala Gerardo Esquivel, va a ser en la meta, o sea, en el 3%, que finalmente es la inflación que ha establecido el Banco de México y la proyectada por la Secretaría de Hacienda. Así que, en otras palabras, es una cuestión de diferencial estadístico por decisiones del año pasado tomadas, que te están impactando, pero que nada tiene que ver con realmente que está aumentando los precios, ¿no? En la primera quincena de enero de manera desproporcionada, como nos quisieron vender. Sí, aquí la idea es esto, ¿no? La línea que manejaron es que el gasolinazo de López Obrador, las tarifas de luz, que pues no está cumpliendo con su compromiso, porque el compromiso era que no subieran nada más allá de la inflación. Entonces, bueno, pues ahí está la mayor inflación en los últimos 5 años, no puede ser posible. ¿Qué está sucediendo? Y así siguen también impulsando este tema. Y la verdad es que sí hay una realidad, hay un hecho que pues tampoco lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo. No se están cumpliendo hasta este momento los objetivos de crecimiento económico, el presidente lo sabe, conformó un gabinete económico todavía, y es que esta parte no acaba, yo en lo personal no acabo de entender, no se han anunciado las siguientes etapas. Acuérdate que el año pasado Arturo Herrera anunció incluso que se iban a adelantar licitaciones para que pudieran arrancar más rápido, siempre, y quienes trabajan en el sector público o para el sector público, quienes son proveedores, saben que el presupuesto, pues como se dice coloquialmente, aterriza en marzo más o menos. En los primeros 2 meses del año siempre hay un ajuste por el cambio del año, vaya por el fin del año fiscal y el arranque del nuevo. Y en marzo es cuando se empiezan a sentir ya las primeras gotitas de presupuesto en cuanto a las empresas que se encargan de trabajar para el gobierno, a todos los niveles. Entonces lo que pensaba Arturo Herrera era adelantar ese tiempo para que ya pues sea antes, a partir tal vez del mes de febrero. No sé cuáles sean sus estimaciones, porque necesita el gobierno gastar. El problema es que el gobierno, como el presidente ha hecho muchos ajustes, se dieron una serie de amparos, pues ha tardado en el gasto también del presupuesto, y eso ayuda al crecimiento económico. Por eso el secretario de Hacienda lo que está buscando es justamente fortalecer el gasto en este año, esperando también que con el arranque del TLC se venga todavía un incremento de la inversión, que ojo, no ha bajado como dicen, porque ya dicen, ya es que todos los países ya se están llevando su dinero de México, los mexicanos ya lo están sacando. Hasta vi una nota donde manipulan todo esto de que ya todos los ahorros de los mexicanos se están yendo del país. No es cierto. O sea, lo que se está ahorita requiriendo más es inversión, sobre todo pública, y que inicie el TLC para que se refuerce la inversión privada. Entonces, estamos también en esta etapa de transición, pero sí urge, porque pues el tiempo va pasando.